Uno de los temas que y nos preocupa también tiene que ver con la educación y este año lectivo 2020 que verdaderamente es una incógnita. Y entonces para hablar de esto, para hablar de lo que se viene, cómo está el sistema educativo, además en el día de ayer hubo un foro de denuncias así llamado, ¿no? Entonces, vamos a su tema Marcos Paz, estamos hablando a Ana María Rodríguez, que ya estamos saludando. Te saluda Bernardo Elfman del Sistema de Medios Públicos Marcos Paz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bernardo? Buenos días a todos tus compañeros ahí en la radio y a la audiencia. Así es. Ana, a ver, arranquemos con este ciclo lectivo tan particular, virtual 100%, ¿no? Lo que ha sido todo el año lectivo, la cuarentena arrancó en marzo, cuando arrancaban las clases, bueno, toda una temática. Contanos cómo está la situación, cómo si va a tratar el año para los chicos, chicas que están estudiando, tanto en escuelas primarias como secundarias. Bueno, por empezar te digo que este ciclo lectivo que empezó el 6 de marzo y se interrumpió el 20, en nuestro distrito ya se había interrumpido el 17, suspendimos la concurrencia a las aulas el día 17 porque ya se venía viendo una cantidad de casos y no es totalmente virtual, no ha sido nunca totalmente virtual ni digital. No te olvides que nosotros tenemos muy poca conectividad y muy pocos instrumentos, es decir, celulares o computadoras en manos de nuestros alumnos o precisamente de sus familias, y muchos de los que tienen celular están conectados a las redes, no tienen gigas como para poderse interconectar. Entonces nuestro trabajo ha sido al principio de la pandemia en forma de llegada de cuadernillos. Los docentes de la ciudad de Marcos Paz hicieron un trabajo increíble con el reparto de cuadernillos, no solamente los que después en el mes de mayo empezaron desde la Nación, ya impresos y repartidos a través de jefatura distrital hacia todos los niveles, sino que eran propios, es decir, cada docente hacía su cuadernillo y una vez por semana, en el caso de secundaria, los objetivos y algunos compañeros profesores que se ofrecían porque no eran personal de riesgo, y en el caso de las escuelas primarias de la misma manera, se entregaban los cuadernillos que las docentes habían preparado para una semana de trabajos. Eso sigue existiendo, porque los cuadernillos que vienen de Nación son tan generales y hay veces que no responden a la estrategia educativa pedagógica que tiene el docente para con su grado, ¿no? Que necesariamente se hace, mejor dicho, es necesario una bajada a la realidad del grupo por parte del docente. Actualmente, por ejemplo, las maestras de grado siguen entregando sus propios cuadernillos, no solamente los cuadernillos de Nación, son los propios que hacen ellas, incluso haciendo clases virtuales, ¿no es cierto? Frente a un pizarrón o frente a algunos carteles, afiches y todo ese tipo de cosas, tratando de no perder la conectividad con sus alumnos y tratando también de llegar a aquellos casos donde es imposible conectarse. Vos no te olvides que nosotros tenemos muchas escuelas rurales, al revés de lo que pasa en otros distritos. Sí, Ana, cuando yo planteaba lo que tiene que ver con una atención virtual, lógicamente me refería a que no hay presencial más allá. Presencia en las aulas, después por supuesto, porque además estos cuadernillos en muchos casos salen del costo y del bolsillo de los docentes.
exactamente, todo esto que te estoy diciendo que son específicos Sí. de cada grado, cada año, sale del bolsillo del docente, en algunos casos, en algunas Sí. escuelas, donde tienen fotocopiadora a mano Claro, o donde claro, tienen algún claro. acuerdo de cooperadora, pueden hacerlo llegar de una Sí. manera un poco menos onerosa para el bolsillo del Sí. docente, Ujú. pero no te olvides que también los megas que compramos los Sí. docentes para Sí. poder conectarnos virtualmente a Sí, través también, de Classroom o también. Zoom también los Claro, pagamos nosotros. claro. Y en muchos casos Sí, hemos tenido que sí, cambiar la compu, la sí, netbook, sí. o hemos tenido que cambiar el celular. Sí, claro. Ana, ¿cómo es la respuesta de los alumnos y alumnas ante el trabajo que se les envía? ¿Responden? Y bueno, nosotros estamos con el mismo promedio que está casi todo el conurbano, es decir, hay un 25-30% del alumnado que no se conecta Claro, constantemente con el docente o con la escuela, con el cual, si bien no se ha perdido el contacto por completo, no cubre las expectativas Sí. que el docente o el profesor Sí. que está al frente hubiese deseado. Sí. Y esto corta un poco la continuidad Claro. evaluatoria o la Sí. continuidad en cuanto a la observación de sus trabajos prácticos, para ver en qué situación está el alumno. Y hablando, Pero, bueno, Ana, discúlpame, esto, Sí. digo, hablando de esto, la preocupación de papis mamis, es que ¿qué va a pasar con el alumno? ¿Este ciclo 2020 se pierde? ¿Cómo queda? No, ni se pierde ni se gana. Acá Ajá. estamos equilibrando cuestiones, Sí. porque quizá en forma apresurada y por las exigencias que tiene la vida diaria y los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, Sí. que tienen presiones sobre los ministerios, quizá algunas frases del Ministerio de Educación, algunas decisiones del Consejo General de Educación, que no es el ministro Trota solamente, sino es el conjunto de todos los ministros de Educación de la Nación, esa decisión de que no se pierde el año parece ser que fue tomado como que, bueno, pasás de grado, Claro, aunque no hayas estudiado nada. No es así. Una cosa es pasar de grado y otra cosa es no perder el año. Sí, sí. Y eso tenemos, desgraciadamente, como las cosas se expresan tan mal en los medios de comunicación, por deficiencias varias, nosotros tenemos que salir a poner la cara desde las direcciones de las escuelas o desde los preceptores, desde los mismos profesores, explicarle a las familias que todo lo que hizo el alumno cuenta, porque lo que se hace es tomar un ciclo lectivo prácticamente interrumpido por la pandemia y extenderlo al año próximo y darle tiempo en el primer trimestre del año próximo a ir revalidando los contenidos que se tendrían que haber revalidado en diciembre, y no se va a poder hacer porque necesitamos nosotros algún tipo de presencialidad, aunque sea restringida, para poder darle una terminalidad a los contenidos de este año 2020. Claro. Ana, entonces se toma el 2020 y el 2021 como un paquete en el cual se van a ir redistribuyendo los contenidos de manera de que al término del 2021 se vea que el alumno pudo cumplir todos los contenidos del 2020 más los del 2021. Por ejemplo, un alumno o alumna que hoy está en primer año de secundario arranca en primer año el 2021, pero por supuesto con contenido de segundo año. Si le da... eso no lo podemos precisar nosotros ahora, porque no sabemos cómo vamos a llegar a noviembre. Sí, claro, es decir, es probable que a fines de octubre podamos volver, por ejemplo, con los alumnos de primer año y de sexto año, que son el primero y el último año de la secundaria,
o el primer grado y el sexto, el primer grado no creo, pero el sexto grado de la escuela primaria necesita un tipo de presencialidad, aunque sea cortada, para poder asimilarse a otro nivel. Imagínate que los de sexto grado primaria, cuando pasen el año que viene a primer año, no pueden pasar de esta manera. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de elaboración, de interrelación entre los docentes de sexto grado, que ya se hacía con profesores de primero, pero con una mayor integración de contenidos, de manera de que lo que no se pudo lograr en este año pueda ir lográndose el año que viene y ajustando todas las estrategias y los contenidos para que el 2021 sea mejor. Ana, entonces, por lo que vos... a octubre, noviembre vamos a tener más precisiones sobre lo que va a pasar en adelante. Perfecto. Lo que sí sabemos es que no se van a cortar las vacaciones de verano. Lo que sí sabemos es que ningún alumno, por más que haya tenido cortes, interrupciones en la continuidad, ninguno va a ser evaluado negativamente, sino que se le van a dar opciones a fin de año y el año próximo. Lo que queremos es que uno aprenda los contenidos mayoritariamente importantes para poder evaluar su trayecto del año 2020. Perfecto, y sí, por lo que vos dejás abierto una puerta que sí se empieza a modificar lo que estamos viviendo. No, lo que estamos viviendo, digo, con esta pandemia en los números. A partir de octubre habría alguna posibilidad de presenciabilidad de algunos grados para que puedan tener esos conocimientos básicos que necesitan para finalizar capaz primaria o finalizar el secundario. Y sí, porque vos fijate que también es territorial, es jurisdiccional cómo se desempeña la pandemia. No es lo mismo el AMBA que lo que pasa en Tandil o lo que pasa en el distrito de Torkins o Punta Alta. Entonces, dentro de la misma provincia de Buenos Aires hay variables muy importantes y hay que ver cómo va desarrollándose la pandemia, porque distritos como precisamente el que te decía, Tandil, que no tenía casos, ahora tiene más de 100 y pico de casos en esta apertura que hubo para los distritos que venían en zona blanca. Entonces, es muy importante ver la evolución de los distritos y los protocolos seccionales que van haciendo los gobernadores. Vos sabés que en algunos distritos de Santa Fe, algunos distritos de Mendoza, algunos distritos de Córdoba había empezado una presencialidad, como en Catamarca, que ahora se cerró nuevamente, pero habían intentado abrir en los distritos donde no tenían casos. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla ese tiempo y esas particulares condiciones. Si se mantiene así, lógicamente en esos distritos van a poder lograr una presencialidad reducida, pero presencialidad al fin. Exactamente. Ana, nos quedan 2 minutitos, te pido si me puedes redondear sobre un tema que sucedió el día de ayer, 7 de septiembre, foro de denuncia. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo apartidario, donde también trabajan partidos políticos como Opción Socialista, como Izquierda Socialista, como Patria Grande y algunos otros grupos y organizaciones sociales, que estamos haciendo lo que se llama foro autoconvocado de denuncia de la deuda externa, en el cual, nutriéndonos con todo lo que Alejandro Olmos padre y Alejandro Olmos Gaona hijo vienen haciendo sobre
sobre el estudio de la deuda que no debiera pagar el pueblo argentino. Pero mayormente en este momento estamos haciendo un foro de denuncias por sector todos los lunes, donde están los jurados, digamos, que son economistas y especialistas en legales, y los que denunciamos. El día de ayer fue la denuncia sobre educación, en la cual nosotros no podemos denunciar si se tomó bien la deuda, no se tomó, qué repercusiones tuvo, sino en nuestro caso lo que pudimos denunciar es lo que no se hizo con el dinero que se tomó de deuda durante estos últimos 4 años. Y entonces estuvieron el secretario general de Mendoza, estoy hablando siempre de docentes, ¿no es cierto? De gremios docentes. La secretaria general del SUTEBA de Tigre, la secretaria adjunta de la CONADU Histórica, de universitarios, y otros compañeros de distintos distritos de la provincia. Y también estuvo la secretaria gremial de ANSAFE Rosario y el secretario general de ANSAFE Rosario y de la CTA Rosario, y un compañero de la directiva de ACMER Entre Ríos. Ellos denunciaron cosas como nos ha pasado a nosotros, de tener que luchar, por ejemplo, en Entre Ríos y Santa Fe, contra los que fumigaban escuelas rurales por el avance de la soja y el maíz transgénico sobre las alambradas de las escuelas rurales, y precisamente eso viene de la mano de expandir la frontera agrotóxica, digamos, hacia todos los confines, en virtud de poder vender y traer dólares al país. Y eso es acuciado por la necesidad los gobiernos de tener dólares para pagar la deuda, que mucho más incrementó en estos últimos 4 años, donde no hicieron nada por la educación, al contrario, la dejaron caer, como en el caso nuestro, que no tenemos inauguración de escuelas, ni de salitas de jardines, ni de nada parecido que haya sido por el gobierno de estos últimos 4 años. Incluso en algo muy pequeño que a veces se pierde de vista, que fue que este gobierno tuvo que entregar netbooks a los niños de 4º año de la secundaria, para que puedan empezar su trabajo a través de las nuevas tecnologías, porque durante 4 años no se entregaron, siendo que era un plan de nación tener digitalizados a todos los alumnos de la escuela secundaria, con lo cual 4 años sin repartir netbooks en la escuela secundaria se notó muchísimo, y eso baja el rendimiento e impactó negativamente en la primera parte de la pandemia de este año, precisamente porque eran alumnos que durante 4 años ingresaron a las escuelas secundarias y no tuvieron su netbook. Ahí está. Entonces, todo lo que nosotros pudimos denunciar no es lo bien o mal que viene la deuda, sino que nada de lo que se tomó como deuda en dólares durante estos últimos años fue traducido en mejoras para la educación. Está clarito. Entonces, Ana, ahí denunciamos todo lo que nos falta. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Muy clarito, como siempre. No, faltaba más, y bueno, hay muchísimas cosas que se podrían decir, pero bueno, acá estamos trabajando, ya exigiendo un relevamiento de arreglos a las escuelas, y estamos a nivel provincial solicitando ingresar a este plan de construcciones, que se pongan a las escuelas de todos los distritos de la provincia un plan de construcciones de obras nuevas y de refacciones altamente necesarias, porque estamos con la misma cantidad de aulas que teníamos hace 4 o 5 años, y estamos prácticamente con un 30% más de alumnado, con lo cual si hoy tuviéramos que volver a la presencialidad, esto sería imposible. Es así. Ana, muchísimas gracias, volvemos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias a vos, Bernardo, saludos a todos.
Ahí está, pasó Ana María Rodríguez de Suteba, Marcos Paz, hablando de los temas que nos interesan con la cuestión educación.